En este video vamos a entrar en los detalles de lo que se ve, realmente cómo se ve una serie de respuestas de una petición DNS. Conforme tú ya viste que los registros de recursos están estructurados y cómo se ve, tiene la vista de alto nivel. Entonces la idea del cliente que está generando una petición recursiva, después puede generar peticiones no recursivas a otros servidores dentro de la red. ¿Sí? Entonces ya dijimos por los detalles, ahorita vamos a hablarlos a alto nivel. Entonces tenemos aquí una petición recursiva que yo se la mando al resolver y justamente va a estar haciendo peticiones no recursivas, es decir, una sola, nomás se le piden pedazos de información que va a ir armando, va a generar en su memoria caché para después justamente darle la información al cliente. Así que el gran reto viene del concepto de atravesar zonas. En algún punto el servidor de nombres tiene un archivo de caché de root, ¿sí?, el cual nos da algunas direcciones IP para los servidores root, ¿sí?, o raíces. ¿Sí? Este es un proceso de arranque, ¿sí?, donde si yo solamente tengo esas direcciones IP, entonces yo puedo de ahí irme a los TLDs y después de los TLDs a las direcciones de servidores de nombres y después obtener las direcciones y de los subdominios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, ahora pensemos en un récord NS o del servidor de nombres. Si tú te acuerdas el récord o el registro del servidor de nombres, ¿sí?, nosotros preguntamos por el servidor de nombres de ese dominio. Es decir, ¿quién tiene el control de todo el dominio? Por ejemplo, de la uas.edu.mx. ¿Qué servidor tiene el control del dominio de los nombres de la UAS? De la misma manera podemos tener o preguntar por el servidor de nombres de stanford.edu o del Politécnico del dpn.edu, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver ahorita, vamos a buscarle en este caso. Ok, entonces vamos a hacer una petición del NS, del servidor de nombres de quién. Bien, tal vez preguntemos de Stanford. ¿Sí? Y aquí tenemos justamente la información. ¿Sí? Vean que todos estos son registros del servidor de nombres. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, uno que se llama Atalante, NS7, NS5, NS6, el Argus, Avalon, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos sus direcciones IP, versiones 4, y algunos tienen direcciones IP 6, ¿sí? Por ejemplo, estoy aquí, ¿sí? Y bueno, ¿quién no nos contestó? Justamente esto. Entonces, vean cómo yo puedo tener justamente esta información. Pero el problema es que si todos estos nombres que tenemos en Stanford, ¿cómo podemos tener la dirección del servidor de nombres a menos que sepamos la dirección IP de algunos de sus servidores de nombres? Entonces los servidores nos van a preguntar, pues, ¿qué nombre estamos buscando? Es el problema justamente del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? ¿Sí? ¿Cómo nos dan algunos nombres de host? Y bueno, la solución a esto es el sistema de nombres, ¿sí?, o el sistema de nombres de dominio, es algo llamado el récord de pegamento o glue record, ¿sí? Esto es cuando Stanford va a los servidores EDUS y dice, ok, esos son los servidores de nombres para Stanford. Y no solamente da los registros NS, especificando los nombres de los servidores, pero también los registros A, es decir, de las direcciones. Y estos son los registros que se pegan porque significan, o registros de pegamento, porque significa que los servidores EDU lo único que van a hacer es dar los registros de dirección, los registros A para Stanford.edu. Solamente los servidores de nombres de Stanford.edu, pero nada más. Entonces ellos nos dan los records A para Stanford.edu. Entonces, volvamos al ejemplo. Nosotros vamos a ver que de alguna manera yo estoy preguntando por los servidores de nombres de Stanford.edu, pero en la sección adicional vamos a dar información adicional acerca de los récords de direcciones de cada uno de ellos. Estos récords de direcciones están almacenados dentro de los servidores de nombre EDU.
Ok, entonces bueno, veamos un poquito esto. Aquí voy a minimizar esto. Vamos a hacer justamente un dig plus no rec www.scs Stanford .net. Ok, veamos la información que nos arroja esto. ¿Sí? Vean que yo le estoy preguntando justamente a los edu que me dé justamente el récord que tiene justamente para sus servidores de nombre. Vean que tiene todos los edus, tiene la F, la A, la G, ya habíamos dicho que eran otros tantos. Pero no nada más nos dice justamente el servidor de nombres, nos dice en la sección adicional esos servidores de nombre qué dirección IP tienen asociadas, ya sea IP versión 4 o IP versión 6. ¿Sí? Entonces aquí yo le pregunté, justamente, ¿a quién le pregunté por Stanford? Le pregunté a servidor raíz. Ahora le voy a preguntar al servidor de edu. Entonces vean que el servidor de edu ya me dice, ok, mira, edu lo vas en, perdón, Stanford.edu lo vas a encontrar en el servidor de nombres de Avalon, Atalante, Argus, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez, aquí están no nada más los nombres del servidor de nombres, sino la dirección IP del servidor de nombres, tanto versión .4 como versión .6. Bien. Ahora preguntémosle justamente a uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué tal Argus? Stanford.edu es el que le voy a preguntar. Y Stanford.edu, como le estoy preguntando por sc.stanford.edu, ¿sí? Me dice, mira, quién son los que te tienen que responder es mission.ssc o ns3fs.net, etc. Y otra vez, me dice no nada más el nombre del servidor de nombres, sino también me dice la dirección IP del servidor de nombres, tanto versión 4 como versión 6. Bien, y finalmente pues vamos preguntándole a ese ns1.fs.net. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me dice? Sí, mira, todos estos los vas a encontrar en esta dirección. Todos estos te pueden responder por él. Y aquí están las direcciones IP de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces ya con esto yo tengo toda la información para poder mandar o direccionar mis paquetes. Ok, habíamos dicho que teníamos un nombre canónico, ¿sí? Un registro de nombre canónico, el aumentado CNAME. Nos dice justamente que tenemos un alias o un apodo, ¿sí? Para, a lo mejor es más corto, conocerlo de manera más fácil. Por ejemplo, was.edu.mx o ipn.edu.mx, ¿sí? En lugar de utilizar el www. ¿Sí? Entonces un nombre canónico me dice que el DNS tiene un nombre o tiene un apodo, ¿sí? Un alias. Y como ya hemos visto, tú puedes ponerle por medio de dig y nos va a decir justamente quién tiene ese nombre canónico, ¿sí? Y bueno, puede ser que existan otros nombres y final de cuentas solo es como un puntero, un apuntador que me dice, ok, este nombre canónico te va a llevar a otro registro, ¿verdad? Un registro que ya te va a asignar una dirección, ¿sí? Pues esto simplemente para que sea más fácil la operación del internet, ¿verdad? No tengamos que recordar siempre direcciones IP, sino podemos también recordar nombres canónicos y eso facilitaría las cosas. Ok, otro tipo de registro DNS que es muy valioso es el llamado Record MX, ¿sí? O Record de intercambio de correos, de Mail Exchange, por eso de sus siglas en inglés MX. Y nos dice que un servidor de correo para un dominio se ha encontrado. Así que, por ejemplo, si no tenemos un host en sc.stanford.edu, tú puedes intentar darle un ping, ¿sí? Mandarle un ping, o incluso mandarle un email justamente a sc.stanford.edu. La gente que tiene direcciones email en ese dominio
¿sí? Lo podemos utilizar. Entonces vamos a ver un registro, por ejemplo, de MX y de cómo se puede ver. Por ejemplo, vamos a darle justamente esta parte de aquí. Vamos a darle dig mx. Ok, vamos a preguntar con cs.stanford. Ok, y lo que me dice, ok, sí, encontré uno y mira, está asociado justamente a market4.cs.stanford.edu. Ok, y bueno, market Stanford, cs.stanford.edu está justamente en esta dirección IP. Entonces yo puedo saber que en esa dirección IP existe un servidor de correo, ¿sí? Es lo que me está diciendo con esta información, ¿verdad? Por eso es interesante, ¿verdad? Ahora, pero bueno, también podría tener yo que ¿qué tal si un servidor, ¿sí?, no tiene un registro A? Recuerden que los registros A son los asociados ¿a qué? A las direcciones. Es decir, no tengo un registro que tiene asociado una dirección. Entonces aquí justamente me dice, ok, mira, esto está justamente aquí, que es CS144, etcétera, y me está diciendo justamente que este es otro servidor, una página donde yo puedo encontrar, ¿sí?, justamente la información requerida, ¿verdad? ¿Sí? Y otra vez me da las direcciones IP de donde yo puedo encontrar todos y cada uno de esa información. Así que bueno, lo que realmente tenemos es un alias, ¿sí?, para esto, es decir que tenemos un alias o un apodo para el dirección, perdón, para el servidor de correo, ¿sí? Resulta que hay varias implicaciones que, bueno, no se pueden anticipar, ¿sí? El punto es que tu récord MX no es algo en la cual la gente va a estar buscando, ¿sí? Es algo más que las máquinas andan buscando, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos estar apuntando a los aliases o a los apodos, ¿sí? Si tú estás apuntando a los aliases, entonces forzan otro nivel de indirección dentro de la jerarquía DNS, lo cual te va a llevar a hacer otro paso, ¿sí? De tal manera que cuando tú buscas por un récord MX, debes de procesarlo utilizando récords A asociados o registros A asociados. Entonces vean que CS144 no tiene un récord A, ¿sí? No tenemos aquí una dirección, aquí no me aparece ninguna dirección, ¿sí? Entonces ese es un nombre canónico justamente que va dentro de un registro MX, ¿sí? Que me forza a mí a buscar ahora sí quién es ese 144.scs.stanford.edu.edu, ¿sí? Entonces, bueno, realmente esto crea una manera de crear un incentivo negativo para que tú lo hagas de tal manera que no utilices estos nombres canónicos, bueno, dentro del MX, porque si no tendrías que hacer más saltos y esto afectaría tu desempeño, ya que te tardarías más tiempo en encontrar la información deseada. ¿Sí? De manera adicional a los récords A, para los registros A, los registros de 4AAA, que son los registros de direcciones IP versión 6, los récords de NS o del servidor de nombres, de los récords MX o de intercambio de correo, o los récords CNX, que son los récords de nombres canónicos. Existen otros tipos de registros, que son por ejemplo, los registros de inicio de autoridad, que da información acerca de la actualidad de la información del DNS almacenada en el caché, ¿sí? Existe, este ya está de aquí. El otro dice, tenemos también un récord de texto, que es una manera de poner texto arbitrario asociado texto arbitrario con un nombre. Esto es muy importante o grandioso para algunas extensiones donde la gente ha explorado todo tipo de nuevos servicios utilizando los registros de texto. Esto permite jugar con algo ya, digamos, en la operación o el trabajo del Internet, alguna transición, por ejemplo, alguna nueva especificación de registro. También existen los que se conocen como los récords de punteros, ¿sí?, que hacen justamente el mapeo inverso, ¿sí?
Tú buscas por un registro de puntero para una dirección y te da un nombre si existe o si conoce alguno de ellos. Y entonces, como tú has visto antes, existen los registros de 4A, que son justamente registros de direcciones IP versión 6. ¿Sí? Que bueno, aquí tenemos direcciones de 128 bits. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo por la parte de